Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de un hombre rico que persiga a un hombre pobre para darle de su riqueza, o que corre tras el injusto para castigarlo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia y no de teorías humanas. Bueno, la prédica de esta mañana se llama así, la he titulado así: lo que desde dentro de nosotros rompe la comunión. Lo que desde dentro de nosotros rompe la comunión. Vamos a ver qué rompe la comunión, algo que viene desde dentro de nosotros. Rompe la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y el mismo Dios nos da a nosotros, por supuesto, una salida para resolver, digámoslo así, este problema. Y bueno, Dios puso en mi corazón que utilizara el libro de Levítico, el libro que tan seguidamente leemos y estudiamos, pero que tiene unos mensajes realmente maravillosos para nosotros. Para mí fue una sorpresa realmente estudiar el libro de Levítico, porque los judíos lo tienen en muy alta estima. De hecho, el pueblo de Israel lo tiene en tan alta estima que es el primer libro que enseñan a sus niños de 6, 7 años. Algunos ya lo tienen memorizado por completo, ¿no? Un directazo, no, para nada. Pero ellos hacen mucho énfasis en el libro de Levítico, y yo con mucha alegría, también de verdad, con mucha humildad, les puedo comunicar que gran parte de estos mensajes que salen de Levítico los aprendo y los comunico a ustedes y salen de las clases de escuela en casa con mis hijos, ¿no? Empezamos un estudio de la Biblia desde Génesis, verso a verso, pasando por supuesto por Éxodo, y cuando yo iba a llegar a Levítico dije, ¡uy! Bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer para enseñarle a unos niños, no sé si los han visto por ahí, de 6, 7 años, cómo les voy a enseñar Levítico? No sabía, yo realmente me estaba como enfrentando a algo pues muy complejo, yo no sabía realmente cómo hacerlo, pero es impresionante cómo Dios utiliza este libro para aprender una serie de principios profundos e importantísimos, ¿sí? Tal vez las imágenes que hay allí, ¿no? De el cordero que se degolla, que se abre, ¿no? Las manos que se colocan sobre el animal, todos estos rituales crean, no solo en los niños, sino también en los adultos, una serie de imágenes que son, pues, imborrables o son muy ilustrativas. Bueno, Dios hizo este libro, creo yo, en gran medida con este propósito de transmitirnos una serie de verdades de manera que se queden como con tinta indeleble a través de una fotografía que impacta en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, bueno, eso me ha sorprendido y quería iniciar la enseñanza compartiéndolo con ustedes. Cuando le dicen a uno, bueno, ¿y de qué trata Levítico? ¿Cuál es el propósito con el cual se escribió Levítico? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios inspiró a Moisés para que escribiera este libro? Normalmente los textos dicen, bueno, pues porque tenemos que ser santos. ¿Y por qué? Pues porque Dios es santo. Y efectivamente eso lo dice en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versos 1 y 2, creo. Pero queda uno como un poquito, bueno, sí, hay que ser santos porque Dios es santo, pero ajá, ¿y qué? Creo que allí está precisamente lo maravilloso de nuestro Dios. Y es que Dios nos llama a ser santos porque Él es santo, pero porque quiere compartir con nosotros. Ese es nuestro Dios. Dios quiere convivir con nosotros. Dios quiere caminar con nosotros, si se quiere, de cierta forma, o quiere más bien que nosotros caminemos con Él. Es una cosa en doble sentido, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Cuando Dios nos dio la salvación, no nos dijo, bueno, ya son salvos, en el cielo los espero, chao muchachos, hagan lo que quieran, ahí nos vemos dentro de unos años o dentro de unos días. No, Dios nos dijo, vengan, quiero convivir con ustedes.
Yo los creé a ustedes con un propósito de vida y quiero acompañarlos en que consigan ese propósito de vida. Y ese es nuestro maravilloso Dios. A mí me impacta eso, que el creador de todo cuanto existe nos diga: hey, yo quiero convivir contigo, yo quiero caminar de la mano contigo, quiero caminar abrazado contigo. Para mí eso es sencillamente espectacular. El cuadro, por supuesto, de la salvación en el Pentateuco, en la Biblia, es Éxodo, a través de la obra de... Sí, sale el pueblo de Israel después de haber estado bajo el yugo de esclavitud, ¿sí? Los egipcios tenían esclavos a los israelitas, y Dios, utilizando a Moisés con milagros, con portentos, básicamente logra que finalmente el faraón y el pueblo de egipcio les permita la salida, ¿sí? Y esta es pues un cuadro de la salvación, sobre todo a través del sacrificio de la Pascua, la última, digamos, de las plagas que Dios realiza con la muerte de los primogénitos de cada uno de los egipcios, incluido el del faraón. Esa es la salvación, ese es un cuadro de la salvación. Pero allí no queda la cosa. Después viene entonces Levítico, que es un cuadro básicamente de perdón de pecados y de comunión con Dios. Es un cuadro de eso, de que Dios quiere compartir su vida con nosotros. Y es que a eso nos ha llamado Dios. El libro Levítico quiere decir literalmente Dios llama, o Dios ha llamado. Y es que nos ha llamado Dios a tener comunión con Él. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No solo a salvación, a tener comunión con Él, a compartir con Él, es a lo que Dios nos ha llamado. Claro que por supuesto que aún siendo creyentes podemos romper esta preciosa comunión con Dios. ¿Qué rompe esta comunión con Dios? El pecado, por supuesto. El pecado. Aún como creyentes pecamos, y eso rompe nuestra comunión con Dios. Listo. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Como creyentes pecamos. Es una mentira pensar que somos salvos en Cristo Jesús, ya no volvimos a pecar. ¿No? Como creyentes pecamos, y eso rompe nuestra comunión con Dios. ¿Y por qué rompe nuestra comunión con Dios el pecar, aún como creyentes? Porque Dios es un ser sensible. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios también tiene sentimientos, así como nosotros. Y cuando pecamos, lo lastimamos, lo herimos sus sentimientos. En realidad eso es lo que ocurre. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Podemos entristecer a Dios con nuestro pecado, con una forma de vida pecaminosa. Esa es la realidad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Se contrista, se duele. Digamos, dice algo así como: estoy dolido por lo que estás haciendo, espérate un momentico. Y se daña nuestra comunión con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de todo esto? Porque alguien dirá: bueno, pues sí, uno peca y daña su comunión con Dios. Bueno, ¿y qué? Pues yo no sé si a ustedes les haya ocurrido, pero aún como creyentes, a veces pasa uno por unos periodos de tiempo en los cuales vive la vida todo brazos abajo, cabizbajo. Lo saludan: ¿y qué más, hermano? ¿No? Alguien que no está en Cristo: no, bien, hermano, ahí vamos, por las buenas, haciendo lo que se puede, sobreviviendo. y es un testimonio pues pésimo. Este tipo es cristiano, está a los pies de Cristo, y miren cómo vive todo cabizbajo, achicopalado. Bueno, si eso es ser cristiano, yo como que prefiero la alegría y estar contento, la rumba del mundo. Por lo menos estoy contento. Este es solo uno de los problemas, entre tantos otros.
voy perdiendo el propósito, no visualizo el propósito para el cual he sido creado, no tengo valor para compartir de Cristo delante de los incrédulos, pero esa actitud de cabeza baja, de tristeza, me comienza a acompañar cuando vivo una vida de pecado y rompo o daño mi comunión con Dios. Ese es el principal problema. Pues bueno, el libro de Levítico nos habla mucho acerca de esto. Y yo quiero compartir pues con ustedes, por supuesto, este gran mensaje que hay acerca de qué cosas pueden dañar mi comunión con Dios con sus respectivas consecuencias. Y el mismo libro me dice en el capítulo 14 cómo puedo yo recuperar esa comunión con Dios. ¿Sí? No vamos a ir verso a verso por todo el capítulo 13 y 14, vamos a saltarnos algunas partes, pero vamos a coger, creo que los versículos que relacionan el tema central. Empecemos entonces en Levítico 13, versos 1 y 2, donde dice así: el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se le llevará al sacerdote Aarón o a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. Ok, acá por lo que vi es Reina Valera, ¿no es cierto? Creo que la Reina Valera traduce efectivamente lepra, ¿no es cierto? La palabra es lepra. Aquí se habla de una inflamación, erupción, de una hinchazón que puede convertirse en infección. Por supuesto que en ninguno de los dos casos esta lepra se refiere al bacilo de Hansen, como identifican a la lepra hoy en día los médicos, ¿sí? Está haciendo referencia a una enfermedad que, como vamos a ver más adelante, de alguna manera salía sobre la piel o se manifestaba sobre la piel con diferentes aspectos y con diferentes consecuencias, ¿sí? Pero lo primero que quiero que notemos es que la lepra o esta enfermedad infecciosa es un cuadro del pecado. La lepra es un cuadro del pecado. ¿Por qué? Miren las características y empiecen a hacer el paralelo con el cuadro de pecado. En esa época, como aún ahora, la lepra es incurable. Aún hoy en día, con todo el desarrollo de la medicina, la pueden bloquear, pueden impedir su avance. Pero en aquella época era incurable, totalmente incurable. Humanamente hablando, a lo único que podía aspirar la persona era a que Dios en su misericordia le sanara. Y vamos a ver más adelante, tenía que aislarse y sufrir las consecuencias de su infección, ¿sí? Era incurable. En sus propias fuerzas la persona no podía curarse de lepra. Nosotros en nuestras propias fuerzas podemos curarnos del pecado, podemos decir y sale pecado de mí. No funciona así, no funciona así. Es un cuadro del pecado. Era muy contagiosa también esta enfermedad, por eso las personas que se les diagnosticaba la enfermedad eran aisladas. Entraban en contacto con las personas que estaban infectadas y podían contagiarse. ¿El pecado será contagioso? Si yo convivo con personas que están en pecado de manera clara y abierta, bueno, es muy probable que empiece a contaminarme de alguna manera. Otra característica es que podía comenzar como algo muy pequeño la lepra, un brotecito en la piel, y de manera muy rápida se iba extendiendo. ¿Parecido al pecado? Sí, claro. Puede comenzar como algo muy pequeño, como algo muy sutil, y de repente estoy metido de lleno en el pecado. Otra característica es que lo que se veía en la piel realmente era, como decimos, la cabeza del iceberg. ¿Se han visto? Cuando un iceberg, un cubo de hielo gigantesco, está en el mar, uno ve apenas un pedacito, la punta, pero debajo del agua hay un pedazote de hielo en proporción con lo que sobresale de la superficie del agua. Lo mismo ocurría con la lepra. A veces es una manchita, eso no tiene mayor problema. Una manchita allí, hundida ahí.
no pasa nada, un poquito infectada tal vez. Pero lo que estaba haciendo ese bacilo o esa bacteria en lo profundo del cuerpo de la persona infectada era de las suyas, pues se lo estaba carcomiendo por dentro. Y así es el pecado. Muchas veces aflora en nosotros de una manera muy sutil, casi imperceptible, pero lo que hay dentro de nosotros es algo que nos está carcomiendo totalmente. Es un cuadro del pecado espectacular realmente, ¿sí? Y lo segundo que quiero que veamos es que cuando la persona se pensaba que podía estar infectada por esta enfermedad, no la llevaban a donde el médico, ¿no? Ni a donde el brujo. La llevaban a donde el sumo sacerdote y a donde los sacerdotes. El sumo sacerdote es un cuadro ¿de quién? De Cristo Jesús. No lo recordó hoy, Rafa. El sumo sacerdote es un cuadro de Jesús. ¿Y los sacerdotes de quién son cuadro? De nosotros. Nosotros, dice la Biblia, cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nos dice Dios: tú eres ahora mi sacerdote, nación santa, un sacerdote especial. Todos y cada uno de nosotros, si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, somos sacerdotes. ¿Qué es lo que está acá diciendo el texto? ¿Sí? Versículo 2. Cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, estamos hablando aquí de un diagnóstico, se llevará al sacerdote Aarón, el sumo sacerdote, o a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. Cuando creamos que puede haber pecado en nuestra vida, de una, a donde nuestro Señor Jesús, a donde nuestros hermanos, buscando un diagnóstico. ¿Acerca de qué? Ya lo vamos a ver con cuidado. Pero es algo muy delicado y que por supuesto no da espera. Debemos acudir a nuestro Señor Jesús. ¿Tú me estás cambiando? Perfecto. Traté de poner las fotos menos impactantes posibles. En Google hay unas fotos que impactan demasiado. Pero esta es una persona que está infectada con el bacilo de la lepra. Tal como lo describimos, pues seguramente empezó como una pequeña llaga y ya allí se le están cayendo literalmente la carne de su cuerpo, ¿sí? Y estas imágenes así tan impactantes, yo creo que Dios las usa para mostrarnos cómo ve el pecado Él, cómo ve Dios el pecado de nuestras vidas. Nos ama, pero el pecado de tu vida, qué horrible es. Yo creo que Dios de alguna manera lo ve así porque es la imagen que utiliza en la Biblia para transmitirlo. Dice Proverbios 28:13 en relación con esto de que el pecado, cuando creamos que hay algo de pecado en nuestra vida, debemos ir a donde nuestro sumo sacerdote o a donde los sacerdotes, nuestros hermanos en la fe. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Es importantísimo, como dice aquí Levítico, cuando creamos que hay pecado en nuestra vida, acudir a nuestro sumo sacerdote ante nuestros hermanos y comenzar con el diagnóstico. Dice Santiago capítulo 5 verso 16: por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Increíble que utilice la palabra sanados en relación con la lepra, ¿no? Cuadro del pecado. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, lo primero es ir a donde el gran médico, el sumo sacerdote, nuestros hermanos en la fe, para comenzar un diagnóstico apropiado. Y aquí comenzamos en Levítico 13, verso 3, el diagnóstico. Este diagnóstico lo vamos a leer solo una vez en cada uno de los casos que vamos a trabajar posteriormente, porque siempre se emplea el mismo proceso. Pero leámoslo para que quede claro. Dice: el sacerdote examinará la llaga.
Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días. Y al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la inflamación no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez, y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. Versículo 8, el sacerdote la examinará, y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de una enfermedad infecciosa. ¿Qué vemos aquí? Un diagnóstico muy cuidadoso. ¿Sí se dieron cuenta que repite varias veces el número 7777? El 7 es símbolo ¿de qué en la Biblia? De perfección, de que algo se ha completado totalmente. Dios creó el universo y todo cuanto existe en 6 días, y el 7º descansó contemplando su obra perfecta. En el santuario el sacerdote entraba, y ¿cuántas veces rociaba con la sangre el velo? 7 veces. Eso es un símbolo de purificación total y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto de Levítico? Ojo con ese diagnóstico. Tiene que hacerlo muy bien hecho. Tiene que completarlo, tiene que estar seguro del diagnóstico respecto al pecado que está haciendo, si es del caso, su hermano en la fe, o incluso usted mismo. ¿Sí? Incluso, mira, si se dieron cuenta, mira la llaga, envía a la persona enferma a ver cómo evoluciona, vuelve y la atiende, y vuelve y la examina. Bueno, en fin, es un diagnóstico que se debe hacer con mucho cuidado. Para nosotros, ¿qué quiere decir eso? Que somos sacerdotes, por supuesto. Cuando un hermano venga a nosotros a pedir consejo, a hablarnos de algún posible pecado que pueda haber en su vida, ¿qué cuidadosos tenemos que ser nosotros? La consejería, pues, es un pan de cada día de nosotros los cristianos, ¿no es cierto? Es la forma en que buscamos vivir cada vez una vida más agradable a Dios. Y en medio de esa consejería, qué importante es hacer un buen diagnóstico. No lo hagamos nunca con prisa. Aquí el texto lo que está mostrando es, ojo, con mucho cuidado, mire, investigue qué puede ser lo que hay en el fondo, porque hay diferentes situaciones. Puede ser un trauma infantil, un temor producido por un trauma infantil, una fobia. Bueno, qué sé yo, pueden ser muchísimas cosas y no necesariamente el pecado, pero también puede ser un pecado bien escondido, como lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora sí, vamos entonces a entrar en materia sobre algunas cosas que vienen desde dentro de nosotros y que rompen nuestra comunión con Dios, que deben ser muy bien diagnosticadas, y vamos a ver más adelante cuál es la solución que la misma palabra de Dios nos plantea. Levítico 13, versículo 18, dice así: si alguien ha tenido un absceso en la piel, absceso o forúnculo, ¿no? ¿Saben todos lo que es un absceso o un forúnculo? ¿No es cierto? Ok, es el que no sepa, duele mucho, duele muchísimo, sale normalmente en unas partes bien dolorosas además, y es básicamente un montón de materia que se acumula debajo de la piel. Muchas veces no te puede ni tocar la tela, porque, créeme, te hace brincar del dolor. Van a ver por qué digo todo esto. Allí una foto, lo mismo, no muy impactante, acerca de muchos abscesos que salen, que se pueden encontrar, fotos de abscesos o forúnculos que se pueden encontrar en Google.
pero duele. Ya vamos a ver de qué trata. Entonces, Levítico 13 y 18. Si alguien ha tenido un absceso en la piel y luego sana, pero en el sitio del absceso le aparece una inflamación blancuzca o una mancha rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote para que lo examine. Si la inflamación se ve más hundida que la piel y el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de una enfermedad infecciosa que ha brotado en el sitio donde estaba el absceso y sigue todo el examen, todo el diagnóstico que ya hemos leído y por tiempo no vamos a volver sobre él. Pero, ¿de qué nos hablan los abscesos y los forúnculos? ¿Será que nos está diciendo la Biblia que si nos sale un absceso, un forúnculo, vamos a donde Cristo Jesús y le decimos, oye Señor? No se trata de eso. ¿De qué es cuadro el absceso o el forúnculo? Eso es lo interesante de ver. Yo no sé si alguien sea consciente de la primera vez que aparece un forúnculo o un absceso en la Biblia, ¿en dónde se menciona? Bueno, lo vamos a ver. En una de las plagas a los egipcios. De hecho, es bien interesante el estudio de las plagas a los egipcios, porque realmente ese cuadro de lucha entre Dios enviando plagas a los egipcios era una muestra de cómo Dios es más poderoso que todos esos dioses falsos. Cada dios falso representa algo. Y en el caso de los abscesos no es la excepción. ¿Sí? Leamos Éxodo 12:12. Éxodo 12:12 dice: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Cada plaga que Dios envía, de la cual los egipcios no pueden defenderse, es una muestra de que el Dios vivo y verdadero es más poderoso que esos dioses falsos. Ya vamos a ver de qué trata. Vayamos entonces directamente a la de los forúnculos, abscesos o úlceras. También otras versiones lo traducen como una úlcera. Está en Éxodo capítulo 9, versos 8 en adelante. Dice allí, Éxodo capítulo 9, verso 8 en adelante. Dice: entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras o abscesos o forúnculos, es la misma palabra en el original, en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Ojo aquí, los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni nada de Aarón. Vean lo impresionante, ¿no? Le dio úlceras a todos los egipcios, incluso a los principales representantes, digamos, de la defensa de ese Dios falso, quedaron llenos de úlceras, con lo cual estaba diciendo Dios: yo soy muy superior, no hay nada que hacer, estoy por encima de ustedes, mírense llenos de forúnculos. ¿Sí? Pero, ¿qué representa? Bueno, los egipcios, todos sabemos, tenían un panteón, un montón de dioses a los cuales adoraban, y había el dios de los forúnculos también. Suena chistoso, pero existía el dios de los abscesos o el dios de los forúnculos, y ese dios de los forúnculos es al que conocemos hoy en día con el nombre de Imhotep. Yo no sé si lo han visto en películas, sale tal Imhotep allí. Este es una figura representativa de ese dios, es un original que reposa en el Museo Británico. ¿Sí? Pero bueno, se llama Imhotep, el dios de los forúnculos o de los abscesos. ¿Pero qué representa ese dios? La polimatía. La polimatía es todo tipo de pensamiento humano o mundano. Imhotep era el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor médico, el mejor administrador, el mejor economista, el mejor contador. Cualquier sistema de pensamiento humano
que pudiera existir. Imhotep era el duro de paseo. Sistemas de pensamiento humano o mundano. Ese era la representación o el motivo por el cual adoraban a Imhotep. ¿Qué nos está diciendo entonces allí el texto? Dios nos está diciendo, miren, yo estoy por encima de cualquier sistema de pensamiento humano o mundano. Yo estoy por encima de eso. Yo soy muy superior a cualquier ideología humana o del mundo en la cual ustedes pongan su confianza para resolver cualquier problema. Vuelvo y repito, ¿qué representaba este Dios? Representaba la confianza. Un Dios es en alguien en quien tú pones tu confianza para resolver un problema, ¿no es cierto? Se vuelve tu Dios. Este Dios Imhotep representa la confianza que pone el ser humano en sus propios sistemas humanos o mundanos para resolver cualquier tipo de problema. Y Dios lo que está diciendo es, yo estoy por encima de eso. Es más, yo creo que lo que Dios está diciendo, si los usas, te va a doler, se te va a infectar, te va a salir materia por allí y va a ser bien complicado porque no te va a resolver el problema. Ay, 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 es lo que está diciendo, yo creo, Dios a través de todas estas cosas. Primera de Corintios 1:25, ¿no lo recuerdan? Primera de Corintios 1:25, miren cómo lo dice. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Dios está por encima de cualquier sistema de pensamiento humano o mundano para resolver los problemas. El sistema o las propuestas de Dios, contenidas por supuesto en su palabra, funcionan y funcionan mucho mejor. ¿Sí? He querido hacer un breve recuento de lo que podríamos llamar los grandes abscesos contemporáneos. Los grandes abscesos contemporáneos. Allí donde el ser humano ha colocado su confianza para resolver cualquier tipo de problema. Te esperamos el próximo martes a las 8 p.m. para seguir recibiendo la riqueza de la palabra.